Hello children, how are you today? ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 11. Como todas las clases, vamos a comenzar rezando al ángel de la guarda. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ok, esta semana seguimos trabajando con feelings. But now, look. Okay, let's pay attention. Is it a she or a he? It's a she. And now look. Is it a she or a he? It's a he. Ok, she voy a utilizar para hacer referencia a ella y he voy a utilizar para hacer referencia a él. She para la nena y he para el varón. Ok, vamos a probar si se acuerdan. Is it he or she? It's he. Very good. Is it she or he? It's she. Very good. Is it he or she? He. Perfect. Is it she? Is it he? Okay. And the last one, la última, it's she. Okay? Very good. Well done. Okay, now pay attention. Vamos a prestar atención. Tenemos una imagen con distintos niños y niñas que tienen un numerito 1, 2, 3, 4 and 5. ¿Cuál es la consigna? Voy a copiar, ¿sí?, en la carpeta y voy a armar oraciones. En el primer espacio tengo que poner si va he o she. Y en el segundo espacio voy a fijarme cómo está esa persona y voy a poner el sentimiento o la emoción. Por ejemplo, number 1, is he or she? She, excellent. Number 2, he. Number 3, he or she? She, great. Number 4, it's a he. And number 5, he. Very good. Acá tenemos un ejemplo. Number 1. Dijimos que era she. Voy a poner she is. ¿Y cómo está esta niña? She is sad. Ella está triste. ¿Sí? Y así voy a ir formando las 5 oraciones. En el primer espacio voy a poner he or she. Y luego voy a poner el sentimiento o la emoción. Right. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirme, ¿sí?, a mi correo electrónico para consultarme. ¿Ok? Ok, time to finish. Remember to stay at home and wash your hands. Bye bye children. See you next week. Alright. Time to finish. Remember to stay home and wash your hands. Bye bye children.